Yo soy Guillermo Dietrich, presidente de esta compañía y fundador, diríamos, de la misma. Ante todo les agradezco el que se toma el tiempo de escucharme, para escuchar una pequeña historia, que para mí, por la edad que tengo, es casi corta la historia, pero también quiero agradecerles a ustedes, a todos, que son el motor de esta maravillosa empresa que hoy tenemos. Mi historia, como dije hace un ratito, empezó por una pasión. Mi padre era farmacéutico, no tenía nada que ver con la actividad del auto ni de la mecánica, pero sí era un apasionado por los autos y por las motos. Yo realmente perdí a mi padre muy joven, perdí a mi padre a los 17 años, y diríamos como definición no tuve adolescencia, porque mi padre, por un tema muy largo de contar, estaba con muy malos recursos económicos, diríamos en la pobreza. Yo quiero contar esto como para que todos interpreten la pasión. O sea, yo tenía un padrino que era un gran artesano y él me había hecho un caballito con un elástico de un camión, la cabecita del caballito y el chasis del caballito. Bueno, yo me amaqué 3 días, después me aburrí. Contra eso, ¿qué hice? Que yo tenía exactamente entre 10 y 11 años y medio. Hice una moto. Lo di vuelta, le puse 2 ruedas de bicicleta, conseguí un motor que se llamaba Cucciolo, que era un motor de 48 centímetros cúbicos italiano, tanque de nafta y anduvo, hice una moto. Con eso quiero decir que ahí parte, diríamos, la pasión, y yo insisto con esto: cuando alguien tiene algo que lo apasiona, no aflojen. Prepárense, búsquenlo, prepárense, estudien sobre el tema, pero intenten lograrlo. Cuando Dietrich se funda fue en 1964 y más de uno sabe, y el que no lo sabe, se lo cuento, empezamos de la nada, diríamos de la base de ese caballito. ¿Y cómo se empieza de la nada? Yo preparaba autos en la casa en Moreno 989, donde hoy día vive mi madre, donde yo nací. Yo preparaba motos y autos de carrera. Iba al industrial de noche y de día trabajaba. Estuve en Industrias Kaiser Argentina sin terminar el industrial antes de tener 18 años, todavía me faltaba 1 año y medio, porque venía atrasado 2 años, y me mandan a Santa Isabel a la línea de montaje de un auto que se llamaba Bergantín. Yo hablaba con los ingenieros me enseñaron, yo les sugería cosas y me escuchaban. Fue una experiencia maravillosa. Eso nació porque yo trabajaba como mecánico en una concesionaria que se llamaba Balerga, que estaba en Vicente López, que era Industrias Kaiser Argentina. Después de eso vino Renault. Toda esa pasión que yo tenía, tuve la suerte que en el camino se me puso un señor que yo le arreglaba una Chevrolet Coupé 1947, que se llamaba Yusifidis. Y él tenía un galpón en la avenida Sarmiento 2920 que hacían un turrón que se llamaba Halbach, y se habían fundido. Entonces me dio ese galpón con una condición: que me lleve a su hijo de socio, que fue así. Dentro de ese galpón yo arreglaba autos y motos. Dentro de ese galpón tomaba autos en consignación y motos en consignación. Las arreglaba y las vendía. Dentro de ese galpón, también con la ayuda en ese momento que después fue mi mujer, que era Oscar Marquese, me ayudó económicamente y me daba plata para que yo compra y venda. Pero esa plata fue en parte, y lo digo con todo amor, lo peor que me pudo pasar, porque yo no sabía comprar y vender. Ahí fue cuando también me dio una mano Juan Manuel Fangio, que en vez de darme dinero me dio autos para vender. Entonces yo los reparaba, los vendía, iba y le pagaba los autos a Juan Manuel Fangio, campeón de Fórmula 1 5 veces en el mundo. Tuve la alegría que cuando inauguré ese local, Juan Manuel Fangio vino y hizo el asado conmigo. Éramos muy pocos, éramos 10, 12 amigos. Así nació Dietrich, y ese fue el puntapié maravilloso. Obviamente la mecánica servía, se podía pagar el alquiler, pero también la idea era que, diríamos, nació siendo un taller que vendía autos, no una agencia de autos que tenía taller.
Y así fuimos avanzando, y bueno, vino un buen ofrecimiento de las agencias Citroën, que era una agencia que se llamaba Automóvil Desarrollo, que me ofrecen ser subagente Arroyo, de la agencia Arroyo. Y ahí, diríamos, fue el primer peldaño muy importante. El socio que tenía, que había sido a pedido del señor que me había dado el local, fue algo maravilloso porque la subagencia me la habían ofrecido a mí personalmente, pero a mí no me pareció, diríamos, cordial como socio de no ofrecerle a mi socio hacerlo juntos. Cuando se lo ofrecí, esto pasó en 1967, él me dijo, hacelo solo porque el negocio del auto en la Argentina se acabó. Entonces ahí empecé solo. Obviamente se arrimaba gente que quería ser socia mía, pero todos me pedían tener más del 51%. Y si bien yo no tenía grandes conocimientos de las leyes, bastante leía y me asesoraba con amigos y siempre me decía, si no tenés el 51% de las acciones, no tenés el poder de la empresa. Y por eso siempre estuve solo y no he tenido socios sacando la nueva generación, que más tarde lo vamos a contar. Después de la agencia Citroën, con la agencia Automóvil Desarrollo, la agencia Automóvil Desarrollo en 1971 se funde. ¿Por qué se funde? Porque este es un negocio que es muy traicionero y hay que tener mucha capacidad y mucha humildad para gobernarlo. ¿Y qué es ser traicionero? Ser traicionero es cuando el empresario, el concesionario, se la cree que su receta es la que vale, no escucha a los demás, no tiene el perfil hacia el cliente considerándolo que el cliente es rey. Entonces, Automóvil Desarrollo fue una agencia que se fue quedando en el tiempo. Una lástima, porque era muy buena gente y perdieron una gran empresa. Ahí la toma la fábrica Citroën y dirige esta empresa, la fábrica Citroën. Y ahí Citroën me dice, tiene que usted seguir siendo subagente. Y yo le dije, no, quiero ser concesionario. Y en 1967 me hicieron concesionario. Las empresas tienen dos etapas. Las dos etapas son geniales, pero son distintas. Gobernar sin recursos, diríamos en la jerga futbolera, uno patea el córner y corre al arco para atajar la pelota, y gobernar con recursos, que uno puede tener asesores, puede manejar mejor el marketing, toda esa época que yo les cuento, cómo se podía, cómo se hacía. Yo hacía los avisos, hacía el banco, arreglábamos los autos, me ponía el guardapolvo y ya tenía un cliente, me ponía una corbata y ya tenía un cliente en el salón. Entonces era una cosa maravillosa y ojo, con una gran diferencia, los volúmenes en nada que ver, porque cuando vendía un auto por día llegábamos a fin de mes y hacíamos una fiesta. Todo partió de la pasión, y dentro de esa pasión, cuando Citroën se va, yo digo, bueno, ¿qué marca nacional busco? Entonces, tirándome un poco la mitad de sangre alemana que tengo, dije Volkswagen. Que Volkswagen no era nada. Volkswagen era una compañía que compró Chrysler, el proyecto era bastante lento, y un día llevando a jugar al rugby a mis hijos, me encuentro con el financiero de Volkswagen y me dijo, el lunes venite y preguntá por fulano de tal. Me fui a San Justo, que estaba en San Justo, fui, me vieron, me escucharon y ahí me nombraron Volkswagen. Y esa fue la historia, diríamos, bonita, porque Volkswagen tenía unos productos, diríamos, tenía el Milky, tenía el furgón, después cuando salió el Karat pensábamos que vendíamos Mercedes-Benz, pero todo en esta esquina, en una estructura chica de 50 personas como máximo, y bueno, y de ahí realmente fue toda la etapa de la compañía Volkswagen. De esto estamos hablando del año, diríamos, prácticamente 89, 90, después en el 91 se hace la fusión de Ford y Volkswagen, 91-92, que en el 87 se había hecho la fusión industrial de Volkswagen y Ford, porque si no se hacía eso se iban las dos del país, de la Argentina.
Y fue un matrimonio que duró muy poco, pero pudimos lograr nosotros ser bimarca. Esto lo digo porque muchos colegas de Volkswagen no fueron bimarca. Entonces fue bueno ser Ford también. Se peleó duro, siempre con estos temas de las fábricas que el capital de trabajo no alcanza. Ayudaron del lado de ellos, ayudamos nosotros de mi lado, y es así como tuvimos la Auto Latina. Que Auto Latina, diríamos, se disuelve en 1995, que ahí viene la nueva Volkswagen, que es la que hoy vivimos. Y esa nueva Volkswagen, diríamos, coincidió con la nueva generación de quien les habla. Entonces fue algo como esas cosas que son llamadas, como cuando Fangio me dio los autos, que si no me los hubiese dado, por ahí no estaría hablando con ustedes, y ese año 95, que fue el punto de inflexión, que viene la nueva generación, o sea, mis hijos, Luli, Hernán y Guillo, vamos a poner a las mujeres primero por educación, y la misma fuerza de Volkswagen que venía con todo. La nueva generación en un momento se dedica a Ford, la hace crecer en un 300-400% de lo que vendía Dietrich, y después todo ese nuevo equipo se viene, diríamos, a las dos marcas y se empiezan, diríamos, se empieza a crecer. Esta empresa con la nueva generación y su fundador tiene esta maravilla que se hacen la gestión, pero una gestión moderna y además con siempre la idea de algún nuevo negocio para el propio cliente, que se sienta que este concepto de la solución de movilidad es una realidad. Entonces, toda esta empresa ha tenido esta maravilla de crear con la nueva generación nuevas unidades de negocio que ha ayudado a que dé una tranquilidad, porque el negocio del auto, lo dije hace un rato, es muy traicionero y tiene un margen muy chico. Entonces se necesitan tener, como yo digo así caseramente, kiosquitos para que apuntalen ese negocio madre, porque el kiosquito funciona porque el negocio madre funciona, porque vienen los autos, hay que arreglarlos, el cliente se los lleva, pone accesorios, el auto se detuvo y alquila un auto, o alquila una moto, martilla el chapa y pintura, pero nace del 0 kilómetro. Eso es lo que da la gran agilidad. Por eso las representaciones son muy importantes. Hoy esto lleva una gestión de todo el equipo que me está escuchando, una gestión de sus dueños, una gestión de los gerentes, diríamos muy profunda, que sería mucha carga para una persona sola. Quiero agradecer nuevamente a todo el equipo que nos acompaña, tanto gerentes, equipo, Anita acá, la periodista, gracias por todo.